Vamos a dar inicio a lo que es las hojas de cálculo. Los programas de tipo de hoja de cálculo pueden existir varios, algunos comerciales y otros pues son gratuitos. El más conocido actualmente es de paga, que sería comercial, que en el caso de acá que vamos a trabajar sería el programa de Excel. Lo podemos encontrar en el menú de inicio, la barra de tareas o con accesos directos que puedan estar en nuestro escritorio de trabajo o a través de la herramienta buscar. Dependiendo de nuestro sistema operativo, así vamos a poder localizarlo. Entonces, al momento de acceder al programa de Excel, lo primero que debemos nosotros observar es que nos va a preguntar el tipo de documento que vamos a utilizar y en este caso va a ser un libro en blanco. Nuestro libro pues, es el nombre que le asigna el programa a los archivos que creamos de tipo hoja de cálculo. Las hojas de cálculo automáticamente pues vamos a encontrar una en blanco y yo puedo ir creando más dependiendo de la versión de Office, puedo llegar a 2, 3, etcétera, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de hojas que yo desee. Entonces es como agarrar un libro y cambiar de página nada más. Vamos a ver lo más sencillo en este caso que sería la manipulación de las hojas. Como acabamos de observar, las hojas se van creando dando clic en el botón de más. ¿Cómo la puedo modificar? Sencillamente puedo dar clic derecho y luego sobre el nombre de la hoja, ¿verdad? Clic derecho y luego cambiar nombre. En este caso yo le voy a colocar lunes y presiono Enter. Y de esta forma ya le modifiqué el nombre a mi hoja. Bueno, ahora hay otra forma más sencilla que simplemente es dar dos clics rápidos sobre el nombre de la hoja y luego ingresar el nombre que yo deseo. En este caso, martes. Y podría continuar con todas las hojas que yo tenga modificándoles su nombre. Otra herramienta que podríamos utilizar en las etiquetas es asignarle un color. Por ejemplo, le doy clic derecho acá al nombre de la etiqueta y luego elijo color de etiqueta. Voy a seleccionar un color rojo y si nos damos cuenta, se observa un color difuminado en rojo debajo de lo que yo escribí. ¿Cómo se va a notar o cómo se va a observar mucho mejor cuando yo haga el cambio de hoja? Me dirijo a otra hoja cualquiera y ya puedo notar que la etiqueta se nota mucho más con el color establecido. Las hojas las podemos también eliminar si en dado caso deseamos en un determinado momento. Por ejemplo, voy a borrar la hoja 3. Como actualmente no tiene nada de información, no me va a dar ningún problema. Clic derecho y luego elijo la opción eliminar y desaparece la hoja 3. Pero si en dado caso yo hubiera colocado cualquier cosa, por muy simple que fuera como un punto, el programa va a detectar que tiene información y me va a dar una advertencia. Entonces le doy clic derecho y eliminar. Y luego me muestra la advertencia de que el programa que el archivo tiene información y si estoy seguro de que voy a eliminar esa hoja. Le doy eliminar porque eso es lo que deseo en este momento. Entonces ya tengo simplemente 3 hojas. Las hojas las puedo ir cambiando de posición. Por ejemplo, yo quiero que la hoja 5 aparezca al inicio de mi libro. Con clic sostenido y sin soltarlo, arrastro antes de la hoja que yo lo deseo. Por ejemplo, acá al inicio. Ahora la hoja 5 es la primera que se está observando y mi información no sufrió ningún cambio. Bueno, ahora vamos a la parte interna de la hoja de cálculo. Podemos observar que hay un montón de cuadros o casillas, como lo queramos ver, ¿verdad? Esta cuadrícula, en su nombre en específico, son celdas. Pero antes de llegar al concepto de celdas, observemos que la hoja de cálculo se distribuye por columnas A, B, C, D y puede continuar así hasta llegar al final del abecedario. Pero ¿qué sucede? Se vuelve a repetir el abecedario como el caso de acá. A, y luego a B, a C, etc. Yo puedo continuar así hacia la derecha para observar el final. Me voy a tardar demasiado si presiono la flecha de dirección que apunta hacia la derecha. Para ello voy a hacer una combinación de teclas. Voy a presionar la tecla Control, que en su teclado puede que aparezca como CTRL, que está en la parte inferior izquierda o derecha, cualquiera de las dos podemos utilizar. Presiono la tecla Control y sin soltarlo la flecha que apunta hacia la derecha. Y entonces de esta manera hace un salto la computadora hasta donde encuentre algún dato, en este caso como no hay, llega hasta el tope al límite de columnas, que en este caso es XFD. Para las filas es un caso similar. Presiono Control y la flecha que apunta hacia abajo. De esta manera yo observo que tengo 1.048.576 filas. Entonces, esa es la forma de poder hacer saltos. Si en dado caso no localizan la tecla Control,
Pues acá lo tenemos dos, una al lado izquierdo y otro al lado derecho de su teclado físico, ¿verdad? Entonces, regresemos a la columna A, entonces sería control a la izquierda y regresamos a la fila 1, control hacia arriba. Entonces ahí estoy haciendo saltos. Ahora, ¿qué es una celda? Es la intersección entre una columna con una fila. Por ejemplo, yo tengo esta celda. Tengo la columna G y en determinado momento se va a cruzar con la fila 7. A esa unión, a esa intersección, le conocemos nosotros como celda. Entonces, celda es el nombre general de todos estos cuadros que aparecen dentro de la hoja de cálculo. Las celdas poseen su nombre propio. En este caso estoy en la celda G7, columna G, fila número 7. Lo puedo observar acá entonces también en el cuadro de nombres, que este es el nombre que corresponde a esa celda. Si le doy clic a esta otra, pues va cambiando y a través de las flechas de mi teclado me doy cuenta que puedo ir desplazándome dentro de la hoja de cálculo. Entonces, este mismo caso sucede para todas las hojas que yo esté creando. Vamos a comenzar a ingresar un poco de información. Antes de ello, podemos trabajar el zoom, el acercamiento. Podemos acercarnos o alejarnos dependiendo de cómo se ajuste mejor a nosotros, cómo nos sintamos cómodos. Empecemos con lo más sencillo, tabular datos. Excel automáticamente permite cualquier tipo de dato, una letra, un número, un símbolo. Vamos a colocar acá, por ejemplo, zona y acá evaluación. Y por último, total. ¿Cuál es la idea fundamental de una hoja de cálculo? Bueno, realizar programas que posean cálculos matemáticos, científicos o financieros, entre otros, y que estos sean de manera rápida y sencilla. ¿Puedo hacer una carta acá en Excel? Pues obviamente en una celda puedo ir tecleando todo lo que yo quiera y ajustarle al tamaño, pero no sería el programa conveniente. En este caso, la función del programa es facilitar hacer operaciones. Vamos a colocar, por ejemplo, 50, 40 y 30. Y por último, un 65. Bueno, ahora coloquemos evaluaciones. Vamos a colocar acá 30, 30, 20 y 10. ¿Y qué es lo que deseamos hacer en este momento? Pues sencillamente una suma. Tenemos una zona de 50 y una evaluación de 30, nos tendría que dar un total de 80. ¿Cómo vamos a hacer una operación en Excel? Bueno, debemos de considerar que siempre se debe de colocar el signo igual. ¿Y cómo tenemos el signo igual? Pues con una combinación de teclas, que en este caso sería la tecla Shift y el 0 que se encuentra en la parte superior. En este caso, puedo utilizar la tecla Shift que aparece en esta parte o acá al lado derecho, ¿sí? Entonces, y luego el 0 que se encuentra en la parte superior. Combinando esas teclas, obtengo el signo igual. Shift 0, o puede que aparezca con una flecha que apunta hacia arriba. Entonces, ya que tengo el signo igual, debo especificar o hacer referencia a la celda a la que yo quiero operar o trabajar. En este caso es este 50. Puedo ver la celda en la que está el 50, columna A, fila 2, o le doy clic y luego la suma. Luego le indico el segundo dato, que en este caso sería la celda B2, columna B, fila número 2. Le doy clic y presiono Enter. Obtenemos 80. Alguno podría pensar, bueno, ¿y por qué no simplemente se coloca igual 50 más 30? ¿Realmente nos va a dar el mismo resultado? Sí. Pero el problema va a ser cuando sufra cambios la hoja de cálculo. Si en dado caso por error o sufra una actualización de información, acá vamos a colocar 20. Entonces al momento de presionar Enter, la fórmula que hace referencia a las celdas cambia automáticamente, mientras que en este caso, por ser valores constantes, valores fijos, se mantiene. Entonces ese es el problema de utilizar valores fijos. Es por ello que siempre se va a utilizar referencias. En este caso estamos utilizando la referencia de esas dos celdas. ¿Y cómo tendría que ser el siguiente? Pues de la misma forma. Igual la celda A3 más la celda B3. Y puedo continuar así. A4 más B4, A5 más B5, etcétera, ¿verdad? No importando la cantidad de datos que yo posea. Pero esto sería un poco tedioso. Nos damos cuenta que la operación es la misma. Entonces simplemente vamos a copiar fórmula. Esto lo podemos hacer siempre y cuando la operación que vamos a realizar se va a repetir varias veces. ¿Cómo lo puedo hacer? Ubico el cursor en la parte inferior derecha, cambia una cruz delgada, con clic sostenido obtengo y arrastro hacia abajo, obtengo el resto de resultados o simplemente dar dos clics rápidos en la esquina inferior derecha que también nos va a obtener
nos va a permitir obtener las fórmulas de nuestras referencias. Como lo observamos, pues acá en la barra de fórmulas, esta barra más larga, al momento que vaya desplazándome en cada celda, se puede dar cuenta entonces que va cambiando, ¿sí? Entonces, con esto es que vamos a estar trabajando, haciendo operaciones entre celda.